Buenas tardes chicos, en el día de hoy vamos a ver derivadas, ¿sí? Vamos a realizar el estudio de funciones utilizando derivadas, pero antes de empezar con el estudio de funciones me gustaría un poco repasar lo que es el concepto de derivada. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente en un punto de la función. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ver con un gráfico. En el siguiente gráfico tenemos una función, a la función se le marca un punto y por ese punto pasa una recta tangente, es decir que corta la función en un solo punto. Ahora observemos qué es lo que pasa con la pendiente de esa recta tangente. Cuando la pendiente es negativa, la función decrece. Cuando la pendiente es positiva, la función crece. Ahora, cuando llega a un máximo, la pendiente es igual a 0. Y cuando llega a un mínimo, la pendiente también es igual a 0. Es decir, que cuando nosotros calculamos la derivada de una función y la igualamos a 0, lo que estamos haciendo es buscar la recta tangente cuya pendiente es igual a 0. Y cuando la pendiente es igual a 0, o bien tenemos un máximo o bien tenemos un mínimo. ¿Sí? Ahora, a esta función celeste que aparece acá, le vamos a calcular su derivada. No importa cuál es la función. La función que aparece acá es la función derivada. Ahora, al igualarla a 0, vamos a encontrar las raíces de la función derivada. ¿Sí? Vamos a borrar esto de acá. Vamos a encontrar las raíces de la función derivada, que a su vez nos van a indicar los posibles puntos críticos por donde puede pasar o bien un máximo o bien un mínimo. ¿Sí? Entonces, esto es el punto 0,2 es raíz y el punto 0,0 también es raíz. Ahora bien, el punto 2, 4 es un punto crítico, ¿sí? Al calcular la derivada vamos a obtener el valor en x del punto, ¿sí? Después, si este valor lo reemplazamos en la función original, vamos a obtener el valor en y, ¿sí? Este sería el punto 2, 4 y es un punto crítico. Después vamos a analizar si es un máximo o es un mínimo. Acá en el gráfico se puede notar bien que es un máximo. Ahora, cuando no tenemos un gráfico, tenemos que saber calcular si es un máximo o es un mínimo. Acá tenemos el punto 0,0, que por el punto 0,0 se observa que pasa un mínimo, ¿sí? Bien, la función que aparece acá en pantalla es la función que está en el gráfico, menos x al cubo más 3x al cuadrado. Si nosotros calculamos la primera derivada, f' de x, ¿sí? Recordemos que para calcular la derivada, este 3 que tenemos como exponente, pasa a multiplicar la x, entonces va a quedar menos 3x y le tenemos que bajar un grado, por lo tanto queda x al cuadrado. Y acá hacemos lo mismo. Este 2 pasa a multiplicar el 3, entonces me va a quedar más 6 y le bajamos un grado a x al cuadrado, por lo tanto queda x. Si a esta nueva función, ¿sí? Que es la que aparecía en negro en el gráfico, la función que aparecía en negro, la igualamos a 0, vamos a obtener los valores en x que van a determinar después los puntos críticos, que bien después pueden ser o máximos o pueden ser mínimos. Entonces igualamos esta función a 0, esta nueva función, y me va a quedar menos 3x al cuadrado más 6x igual a 0. Ahora bien, para resolver esta ecuación podemos aplicar o la fórmula resolvente, o factorizar, o completar cuadrados. Eso lo van a decidir ustedes. Yo en este caso voy a factorizar. Voy a sacar factor común x, ¿sí? Y voy a dividir menos 3x al cuadrado sobre x, y me va a quedar menos 3x, y 6x dividido x me va a quedar 6.
Ahora, para resolver esta ecuación tenemos dos posibilidades. Que x sea igual a 0 o que este factor que aparece acá, ¿sí?, menos 3x más 6, sea igual a 0. ¿Sí? Acá tenemos un resultado y acá tenemos que resolver esto para obtener el otro valor de x. ¿Sí? Este 6 que está sumando pasa restando y acá me queda menos 3x. Por lo tanto, x va a ser igual a 2 positivo. Ahí tenemos los dos valores en x de los puntos críticos. Entonces, acá vamos a anotar los puntos críticos. Puntos críticos. Tenemos, por un lado, el 0, y me falta la ordenada. Y el otro punto va a ser el punto 2 y también me falta la ordenada. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la ordenada? Simplemente reemplazamos el valor de x en la función original y vamos a obtener el valor de y. Lo vamos a hacer tanto con el 0 como con el 2. Vamos a hacerlo primero con el 0. Entonces vamos a tener que f de 0 va a ser igual y lo reemplazamos acá arriba. Menos 0 elevado al cubo más 3 por 0 elevado al cuadrado. 0 elevado al cubo es 0, más 3 por 0 al cuadrado, que también es 0, esto es igual a 0. Un punto crítico es el punto 0, 0. Ahora vamos a ver el otro punto crítico. Tenemos que calcular f de 2, ¿sí? Y lo reemplazamos en la fórmula original. Entonces nos va a quedar que menos paréntesis 2 elevado al cubo más 3 por 2 elevado al cubo, ¿sí? Y resolvemos. 2 elevado al cubo es 8, como está precedido por un signo menos, esto es igual a menos 8, ¿sí? Entonces f de 2 va a ser igual a menos 8, y acá resolvemos. 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 3 es 2, ¿sí? Esto es igual a 4. Entonces, tenemos un segundo punto crítico que es el punto 2, 4. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos que analizar a ver si acá tenemos un máximo o un mínimo y acá también tenemos que analizar si hay un máximo o hay un mínimo. ¿Cómo vamos a hacer para analizar esto? Bien, vamos a estudiar la función, ¿sí? Tenemos el punto 0, que es el que obtuvimos acá, en x, y el punto 2 en x. Y vamos a analizar los intervalos que están entre menos infinito y 0, entre 0 y 2, y entre 2 e infinito. Entonces vamos a tomar un valor que esté entre menos infinito y 0, que puede ser por ejemplo menos 1, un valor que esté entre 0 y 2, que puede ser el 1, y un valor que esté entre 2 e infinito, que puede ser el 3. ¿Sí? Pueden tomar cualquier valor que esté dentro de estos intervalos. Entonces, para recordar un poco, cuando la pendiente es negativa, la función decrecía. Cuando la pendiente era positiva, la función crecía. Entonces, a nosotros no nos interesa el valor que vamos a obtener ahora cuando analicemos estos puntos en la derivada, sino que lo que nos va a interesar es el signo. Entonces, vamos a calcular f de menos 1 en la primera derivada, que es esta que aparece acá, ¿sí? Esta es la primera derivada. Entonces, vamos a calcular f' de menos 1 y lo reemplazamos en la primera derivada, que es menos 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1. Resolvemos f' de menos 1 va a ser igual
¿sí? Acá me falta el igual. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por menos 3 me queda menos 3. Y acá 6 por menos 1 me queda menos 6, por lo tanto acá me queda menos 6. Esto es igual a menos 9, ¿sí? O sea, me dio negativo, y a mí me interesa el signo. Esto significa que la función acá decrece, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que pasa con los valores que están entre 0 y 2. Voy a tomar el valor 1, entonces voy a calcular f' de 1, le reemplazo en la derivada, por lo tanto me queda menos 3 por 1 elevado al cuadrado más 6 por 1, ¿sí? Entonces f' de 1 va a ser igual, 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, multiplicado por menos 3 me queda menos 3, y 6 por 1 es 6, ¿sí? Esto me va a quedar igual a 3. Esto es positivo, o sea que acá solamente me interesa el signo. ¿Qué pasa cuando la pendiente es positiva? La función crece, ¿sí? Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa en este intervalo. Vamos a calcular f' de 3. Reemplazamos, me va a quedar menos 3 por 3 elevado al cuadrado más 6 por 3. Resolvemos. F' de 3 va a ser igual 3 elevado al cuadrado es 9, 9 por 3 27, menos 27. No nos tenemos que olvidar el menos acá. Más 6 por 3 que es 18. Resolviendo, menos 27 más 18 me queda menos 9, negativo. Como es negativo, entonces la función decrece en este intervalo. Es decir, que acá decrece y acá vuelve a crecer, entonces acá tenemos lo que es un mínimo, ¿sí? Entonces, en el punto 0, 0 tenemos lo que es un mínimo y en el punto 2, 4 tenemos lo que es un máximo. Bien, repasando un poco lo que estuvimos haciendo, teníamos esta función, la función que aparece en celeste, calculamos la derivada, que es esta que aparece acá, la igualamos a 0, al igualar a 0 obtenemos las raíces de la derivada, que las raíces de la derivada a su vez nos indican los valores en x de los puntos críticos, uno era el 0 y el otro era el 2, al reemplazarlos en la función original tenemos el valor en y, por lo tanto tenemos el punto 2, 4 y el punto 0, 0, esos puntos son puntos críticos, por los puntos críticos pueden pasar máximos o mínimos, y después lo que hicimos es analizar los intervalos que van desde menos infinito hasta 0, de 0 hasta 2 y de 2 hasta infinito. Cuando tomamos el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, la función decrecía, ¿sí? Observen que la derivada es negativa, después entre 0 y 2 la función vuelve a crecer, es decir que la derivada es positiva, y después entre 2 y infinito la función vuelve a decrecer. Es decir, que en este punto tenemos lo que es un máximo y en este punto tenemos lo que es un mínimo. ¿Sí? Espero que hasta ahí se haya entendido. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la segunda derivada. Vamos a derivar esta función que aparece acá. Al derivarla obtenemos una recta, ¿sí? Si la igualamos a 0 obtenemos la raíz de la segunda derivada, pero que a su vez nos va a indicar el máximo o el mínimo de la segunda derivada.
Pero si la comparamos con la primera función, la que está en celeste, ¿sí? Observen qué es lo que pasa. Esta sería la segunda derivada, la igualamos a 0, obtenemos la raíz y si observan, ¿sí? Prolongamos el punto 0,1, prolongamos, acá en la función que está en celeste pasa de ser cóncava positiva o carita feliz a ser carita triste o cóncava negativa. Es decir, que este punto es un punto de inflexión. Es el punto 1, 2. En el punto 1, 2 tenemos un punto de inflexión, en donde la función pasa de ser cóncava positiva a ser cóncava negativa. Entonces, repasando, la primera derivada nos va a indicar los máximos y los mínimos y la segunda derivada nos va a indicar el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Un punto de inflexión es, por ejemplo, cuando una función, como en este caso, es cóncavo positiva para pasar a ser cóncava negativa. Es decir, que en este punto cambia la concavidad de la función. Eso sería como el concepto. Bien, acá tenemos la primera derivada. Para calcular la segunda derivada simplemente tenemos que volver a derivar esta función, ¿sí? Entonces la segunda derivada se anota así, f' de x igual, y ahora derivamos. Este 2 pasa a multiplicar al menos 3, por lo tanto me queda menos 6x más 6. Luego lo tenemos que igualar a 0, entonces va a quedar 0 igual a menos 6x más 6. Despejamos x, este 6 que está sumando pasa restando, que va a ser igual a menos 6x. Este menos 6 pasa dividiendo, menos 6 dividido menos 6 me da 1 positivo, por lo tanto x es igual a 1. Entonces, este sería el valor en x del punto en inflexión. Para calcular el valor en y, simplemente reemplazamos este valor en la función original. La función original, si mal no recuerdo, era f de x igual a menos x al cubo más 3x al cuadrado. Lo reemplazamos este valor acá, entonces va a quedar f de 1 va a ser igual a menos 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado. Resolviendo esto, f de 1 va a ser igual, 1 elevado al cubo es 1, como está precedido por un signo menos, acá me queda menos, más 1 elevado al cuadrado me da 1, por 3 es 3. Esto, f de 1, entonces finalmente me queda que es igual a 2. ¿Sí? Entonces, tenemos punto de inflexión. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar qué es lo que pasa en los intervalos que van desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Entonces tenemos el 1, ¿sí? Y lo vamos a analizar en intervalos que van desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Acá podemos tomar cualquier valor que vaya desde menos infinito hasta 1, que puede ser, por ejemplo, el menos 1, y acá puede ser el 2. Reemplazamos en la segunda derivada, entonces nos va a quedar f segunda de menos 1 y reemplazamos, ¿sí? Menos 6 por menos 1 me queda más 6. Y acá me queda más 6. 6 más 6 es 12. A mí lo que me interesa es el signo. Como es positivo,
va a tener carita feliz o es cóncavo positivo. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el intervalo entre 1 y más infinito. Reemplazamos f segunda en el valor 2 y lo reemplazamos en la segunda derivada. Entonces me va a quedar menos 6 por 2 más 6. 6 por 2 es 12, acá me queda menos 12 más 6, es igual a menos 6. ¿Sí? Es negativo, ¿sí? Acá me da positivo y acá me da negativo. Como es negativo es carita triste. Esto significa que entre 1 y más infinito va a tener esta concavidad, cóncavo hacia abajo. Vamos a verlo en el gráfico nuevamente. Si observamos el gráfico, desde menos infinito hasta 1, ¿sí? Es cóncavo hacia arriba, carita feliz, y desde 1 hasta más infinito es cóncavo negativo, ¿sí? Carita triste. Bueno, esto sería todo, espero que se haya comprendido. Cualquier duda, cualquier consulta me pueden preguntar. Hasta luego, chicos.